RCN Radio. Un fraternal saludo para los oyentes de RCN Radio en Colombia y en el mundo. Es un placer saludarlos desde la capital colombiana y aquí les presentamos las noticias para comenzar este día jueves 3 de febrero del año 2022. Noticias que tienen que ver con la discusión que continuará hoy en la Corte Constitucional a propósito de la posible despenalización del aborto, también de la situación de orden público en el departamento de Arauca tras el secuestro de varios trabajadores en esa zona del territorio colombiano, la situación que se está viviendo con el conflicto entre Rusia y Ucrania y la solicitud de la Cancillería colombiana para que los colombianos que se encuentran en Ucrania pues se reporten en estos momentos de tensión y de dificultad, la captura de militares activos y en retiro en medio de un operativo que fue adelantado en distintas regiones del territorio colombiano y por supuesto los hechos de la política y del deporte. Comenzamos contándoles que la Corte Constitucional va a continuar hoy el debate sobre la posible despenalización del aborto. Hasta el momento las opiniones dentro de ese alto tribunal se encuentran divididas, aunque hay nuevas propuestas surgidas en las últimas horas que apostarían por una despenalización parcial. El movimiento Causa Justa, que reúne a varias organizaciones de mujeres, suscribió una carta a la Corte Constitucional en la que solicita desestimar las recusaciones contra el conjuez Juan Carlos Henao, cuya participación pues será clave para decidir este tema del aborto. Según los delegados de estas organizaciones, las recusaciones no tienen ningún fundamento sobre por qué Juan Carlos Henao, en su calidad de juez, estaría impedido. En otras noticias, la Defensoría del Pueblo informó que fueron secuestrados 5 trabajadores de una empresa que desarrolla vías terciarias en el municipio de Arauquita, allí en Arauca. Y también, en medio de esa situación que se vive en esa región del país, se confirmó que el líder comunal, Helman Naranjo, quien se encontraba secuestrado en Tame, fue asesinado, según lo ha confirmado la ONG Indepaz, a pesar del clamoroso llamado que hizo su familia para que no le hicieran ningún tipo de daño. Hablemos de las noticias del mundo, los hechos más destacados internacionalmente a esta hora. Kelly Cabana, buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Hay noticia de la tensión que hay entre Rusia y Ucrania. El primer ministro británico Boris Johnson se comunicó con el presidente ruso Vladimir Putin para explicar las condiciones de la adhesión de Ucrania a la OTAN, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron pues surgió a encontrar una solución política. Esta mañana el gobierno ruso instó a Estados Unidos directamente a dejar de avivar, dicen ellos, la crisis sobre Ucrania después de esa decisión del presidente Joe Biden de enviar 3.000 soldados adicionales al este de Europa. Noticia también, la empresa Shiva Exploration confirmó que uno de sus buques cisterna Juan, con capacidad para cerca de 2 millones de barriles de petróleo, explotó en la costa de Nigeria. Este Trinity Spirit es un barco destinado a producción, almacenamiento y descarga de crudo. Hasta el momento, dicen las autoridades, pues no hay víctimas mortales. Y las autoridades en Argentina anunciaron que por lo menos 20 personas murieron y 74 están hospitalizadas en la región de Buenos Aires por el consumo de cocaína adulterada. A propósito, Kelly, de la situación en Ucrania, la Cancillería colombiana adelantó contactos con decenas de ciudadanos colombianos que se encuentran en Ucrania frente a esta situación que se está viviendo por la tensión entre Rusia y Estados Unidos. El Kremlin ha calificado este anuncio de Estados Unidos de desplegar 3.000 soldados en Europa como un paso destructivo. Y en las noticias de Colombia, 13 personas, entre las que se encuentran militares activos y en retiro, como el coronel Robinson González del Río, que había sido condenado por falsos positivos, fueron detenidos por el ejército y la policía en varios operativos realizados en distintas regiones del territorio colombiano. Y el presidente Iván Duque dio inicio a la construcción de la planta de laboratorio Baxtera, que estará ubicada en Río Negro, en Antioquia, y la cual le permitirá a Colombia recuperar la soberanía en la producción de vacunas. Porque aquí se van a producir muy pronto cerca de 100 millones de dosis de fill and finish, de lo que se conoce como llenado, envase y distribución. Pero viene después la etapa de transferencia de tecnología y después la producción autónoma de vacunas, que va a estar orientado no solamente a COVID, sino también a otro tipo de patologías, incluyendo poder desarrollar medicamentos especializados para atender situaciones de cáncer. Es el presidente Iván Duque a propósito de la puesta en marcha de la planta Baxtera, la construcción, por lo menos el inicio de la construcción de esta planta de laboratorio en el departamento de Antioquia.
En otras noticias de Colombia, un agente de la policía murió y otro más resultó herido tras un ataque armado en Acandí, en el departamento del Chocó. Hombres armados asesinaron en su residencia al presidente del Consejo de Córdoba, en el departamento de Nariño, el señor Julio César Bravo, mientras que el ministro de Defensa reveló que los 1.000 uniformados que habían sido enviados como refuerzo para Buenaventura van a permanecer en ese puerto sobre el Pacífico. En materia política, es bueno mencionar que el precandidato Alejandro Gaviria, el precandidato Carlos Amaya, se inscribieron ante la registraduría ya plenamente como candidatos a la presidencia. Camilo Romero, por su parte, dijo que las alianzas son con la ciudadanía y no con la politiquería, a propósito de los coqueteos que se están haciendo para que el Partido Liberal haga parte del pacto histórico. Y el presidente Iván Duque, sin mencionarlo, se refirió al encuentro que sostuvo el aspirante presidencial Gustavo Petro con el Papa Francisco y dijo que quien es capaz de acercarse al Papa también debe confesar sus pecados. Hablemos de deportes a esta hora, el inicio de la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol Colombiano. También hablemos de béisbol, hablemos de eliminatoria mundialista. Don José Fernando Neira. Juan, buen día. Pues ha comenzado la cuarta fecha de la Liga Colombiana. Bucaramanga derrotó 2-1 a Alianza Petrolera. Envigado y Millonarios igualaron sin goles en el Polideportivo Sur. Primera victoria del Deportivo Cali en lo que va del 2022. Derrotó en condición de local al Deportivo Pereira 1-0. Y Santa Fe en un interesante partido en el Campín derrotó 2-1 al Junior de Barranquilla. Hoy tendremos 4 partidos: Equidad Águilas, Unión Magdalena Deportivo Pasto, Jaguares Patriotas y Nacional frente al Deportes Tolima. Esto en cuanto al fútbol colombiano. En el fútbol internacional, destacar la gran campaña de Canadá, que está a un paso de llegar al Campeonato del Mundo. Lidera la CONCACAF, superó como visitante 2-0 a El Salvador y está con 25 puntos, 7 ganados, 4 empatados, ningún partido perdido en el hexagonal final de la CONCACAF. Y en el béisbol, sí, histórico, los Caimanes de Barranquilla, representando a nuestro país en la Serie del Caribe, han superado a los Navegantes de Magallanes en las semifinales 8-1 y disputarán el título por primera vez en la historia para el béisbol colombiano. Gracias, José Fernando. Otras noticias tienen que ver con la pandemia. En las últimas 24 horas se reportó la muerte de 230 personas en nuestro país por COVID-19 y fueron detectados más de 15.000 nuevos casos de contagio. Todo ello mientras que Noruega y Francia han anunciado el levantamiento de restricciones tomadas por la pandemia, mientras que Finlandia lo hará en los próximos días. Y a propósito del caso de Jonier Leal, de manera privada, la Fiscalía presentó a las víctimas, es decir, a los familiares de doña Marlene Hernández, asesinada por su propio hijo, el texto del preacuerdo en el que Jonier obtendría una condena de alrededor de 26 a 28 años de prisión. Esto ha llevado a que el abogado de estas personas, de estas víctimas, dijera que no está de acuerdo con este cálculo de la pena y que se debe imputar además el delito de tortura. Y una buena noticia tiene que ver con Egan Bernal, que continúa recuperándose. La clínica de la Universidad de La Sabana confirmó que el gran ciclista colombiano fue sometido a una operación en su columna cervical que terminó con éxito y no generó complicación alguna esta intervención. Capi Romero, una mirada al pasado que ha ocurrido en una fecha como esta, 3 de febrero. Juan Manuel, buen día. Recordamos que en el 2009, un día como hoy, hace 13 años, el ex gobernador del Meta, Alan Jara, regresó a la libertad luego de más de 7 años de secuestro en poder de las FARC. El fútbol colombiano celebra hoy los nacimientos del técnico Hernán Darío El Bolillo Gómez, que nació el 3 de febrero de 1956, y también el ex arquero de la Selección Colombia, Oscar Córdoba, que nació el 3 de febrero de 1970. Y finalmente, el 3 de febrero de 1959, hace 63 años, muere Richie Valens, el creador del éxito La Bamba. Murió junto a otros grandes pioneros del rock and roll en un accidente aéreo. Muy bien, estas son las noticias para comenzar el día aquí en RCN Radio. Esta y más información en rcnradio.com.